Todo da vueltas como una gran pelota. Todo da vueltas casi ni se nota. Giros, fotografía de distintos lugares, fotográficamente tan distantes. Giros, dar media vuelta y ver qué pasa allá afuera. Giros. Las buenas tardes y la bienvenida a Punto de Giro, su espacio de juventudes que esta tarde dialoga en torno a la siguiente interrogante. ¿Se fomenta en nuestros jóvenes una cultura de apreciación del lenguaje extraverbal? ¿Conocen sus códigos? Quédense para descubrirlos juntos, aquí donde les estamos proponiendo una mirada territorial, sin obviar que cualquier joven de esta isla puede ser un reflejo de nuestra realidad. Yo voy a saludar a mis invitados, a ustedes los dejo con los avances. La cabeza ladeada es un movimiento característico de seducción femenina. La mirada oblicua significa gesto de seducción femenina que transmite dulzura e inocencia. Los brazos en forma de jarra, ceño fruncido y mirada fija denotan un enfado. La vía telefónica, la de cartas, la de postales. La comunicación verbal a través de las señas. Podemos comunicarnos a través de los lenguajes para las personas sordomudas, aquellas personas que no. Hoy nos estamos acercando desde Punto de Giro a un tema que forma parte de nuestra cotidianidad y que es tan antiguo como la necesidad misma del hombre de comunicarse. Para conocer algunas de las aristas relacionadas con el fenómeno de la comunicación extraverbal y sus principales códigos, les doy las buenas tardes y con ellas la bienvenida a mis invitados de hoy. Me acompaña Leandro, qué bueno volver a repetir. Leandro es bailarín, director de la compañía Trebalé, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y reiterado el saludo al equipo técnico y a los televidentes también. Me acompaña Yumilsi, intérprete de lengua de señas y miembro de la familia de la televisión avileña. Buenas tardes para ti. Buenas tardes para ti y para los amigos. Y saludo también esta tarde a un excelente amigo, Idover, psicólogo. Contribuimos y participamos juntos en una maestría de dirección del proceso científico. Bienvenido, Id. Pues gracias por la invitación y buenas tardes al programa y a todos los invitados. ¿Qué dice la academia? ¿Cuáles son los elementos que identifican el lenguaje extraverbal? El lenguaje extraverbal es utilizado por las personas y para los psicólogos es comprendido como aquel lenguaje no verbal utilizado para transmitir una idea, sentimientos, estados de ánimo o simplemente influir sobre las demás personas. Fuera bueno partir del punto que la primera runa comunicativa que tuvimos los seres humanos fue, es decir, con el lenguaje extraverbal o no oral, ¿no? Porque nuestros antepasados, por ejemplo, desde sus inicios se comunicaban a través de la danza, quizás sin saberlo, ¿no? Y estaban danzando y hasta sus dioses, es decir, procuraban por cosas mediante el lenguaje extraverbal, en este caso la danza. ¿Podemos hablar de un lenguaje extraverbal más allá de cualquier profesión? ¿Está presente en todos los sectores de la sociedad? Yo pienso que sí. Las personas no necesariamente necesitan emplear oralmente, no se necesita hablar para expresar algo que se quiere transmitir. Es muy cotidiano ver en las personas el lenguaje reflejado, el lenguaje extraverbal en el día a día, en todo lo que se hace, es decir, está presente el lenguaje extraverbal. ¿Cuáles son entonces aquellos elementos que conforman el lenguaje extraverbal? ¿Puede ser consciente, inconsciente? Pues sí, mira, el lenguaje extraverbal puede expresarse conscientemente o no. Y lo podemos ver, lo podemos percibir a través de las expresiones, de la mímica facial, de los gestos corporales y de la postura del propio cuerpo. Idover se refería a que desde su criterio como especialista también puede reflejarse este lenguaje extraverbal, ya sea de manera consciente o inconsciente. ¿Cuál es su criterio? ¿Qué piensan ustedes? Muchas veces tenemos el plan o la meta de conseguir algo y utilizamos el lenguaje extraverbal, pero otras tantas, es decir, como individuo lo tenemos incorporado y entonces pues que fluye solo este lenguaje. Acercarse al tema del lenguaje extraverbal como profesión, ¿por qué en el caso de ustedes decidieron elegir esta opción? La danza en mi caso se puede llamar un lenguaje universal, es decir, lo mismo puedo bailar en Rusia, que en China, que en Cuba, que lo que quiera decir o el mensaje que quiera llevar a través de la danza
pues se va a llevar, se va a lograr como tal esa meta o lo que se busca. Leo, ¿cómo fue en tu caso? ¿Te enamoraste de esto de hacer gestos, de comunicar con el cuerpo y después decidiste ser bailarín? ¿O con el ejercicio de la profesión te llegó el gusto precisamente por esto del lenguaje extraverbal? Todo comenzó por lo inconsciente. Y sí tenía mucho que transmitir, tenía mucho que decir y la vía la encontré mediante la danza, mediante el teatro, mediante la expresión corporal. En tu caso, Yumilsi, haces uso del lenguaje extraverbal diariamente. ¿Cuán difícil? ¿Cuál es el reto principal? Que el mensaje llegue como debe llegar a la comunidad sorda. Expresarle fielmente el mensaje que se está emitiendo y que la persona sorda logre apropiarse de toda información que fluye a su alrededor. Igual como fue en tu caso, ¿te fuiste familiarizando con este mundo de la comunicación extraverbal a través de la profesión o fue por esta maravilla que llegaste a estudiar la carrera de intérprete? Así ¿Cómo mismo fue? Fue a través de que comencé a estudiar como intérprete de lengua de señas y comencé entonces a adentrarme en este mundo del silencio que para mí es muy atractivo. Y es que con un silencio se pueden decir también muchas cosas. Nosotros nos acercamos en el set de diálogo de Punto de Giro al tema de la comunicación extraverbal y sus principales códigos, pero les voy a proponer hacer un alto en nuestro diálogo porque es momento de disfrutar del gustado segmento de las curiosidades. ¿Sabías que no solo los movimientos corporales o expresiones faciales nos ayudan a expresarnos? A lo largo de la historia, algunos objetos han contribuido a la comunicación, pues ha sido el propio hombre quien le ha dotado de diferentes significados. Un ejemplo de ello son las flores. Con ellas se pueden transmitir diferentes emociones. Por ejemplo, las rosas rojas significan pasión y amor, las rosadas admiración y aprecio, y las amarillas, amistad. Se dice que los tulipanes rojos se regalan para declarar amor y los rosados se le dan a alguien cuando necesita cuidados o está enfermo. Los blancos están asociados al perdón y las orquídeas se dan en ocasiones muy especiales, aniversarios, felicitación o simplemente para dar las gracias. El abanico es otro de los objetos al que se le ha atribuido un lenguaje sin que medien las palabras. Sobre todo las mujeres en el periodo clásico de la humanidad. Algunos de sus significados son: te amo con intensidad, olvídame, sufro por tu amor o bésame. Si te interesa conocer más sobre alguno de estos lenguajes, anímate a buscar información. Así podrás asegurarte de transmitir el sentimiento correcto cuando no quieras utilizar las palabras. Si nos acaban de sintonizar, les digo que esta tarde Punto de Giro se acerca a la cultura que poseen nuestros jóvenes en materia de lenguaje extraverbal. Y me gustaría adentrarnos en el mundo del lenguaje de señas y saber si este lenguaje es precisamente universal, son códigos que se conocen en cualquier lugar, convencionales o es específico de cada región. Bueno, pues déjame decirte que la lengua de señas es propia de cada país. En el caso de la lengua de señas cubana, bueno, pues es originaria de aquí de Cuba. ¿Qué sucede? Que al igual que en el español existen también préstamos lingüísticos. También se emplean fraseologismos y otra serie de cosas que como mismo se emplean en el español, también se emplean en la lengua de señas. Y bueno, por supuesto, la lengua de señas, en este caso cubana, es la misma, es la lengua de señas estándar a nivel de país. ¿Qué sucede? Que existen también zonas geográficas que en dependencia del nivel cultural de la misma comunidad sorda, de la edad y esas cosas, bueno, pues hay algunas señas que varían, depende de las características de la región. Por ejemplo, a veces decimos en los hablantes, en Holguín no se utilizan los mismos códigos en materia de español que en La Habana. ¿Pasa así también? ¿Es lo que me estás explicando? Sucede así también en la lengua de señas. Un ejemplo, en La Habana las personas sordas emplean el término de guagua, usan esta seña, guagua. Sin embargo, acá en Ciego de Ávila dicen guagua. Yo tendría dos preguntitas por hacer con grandes intereses también. Adelante, Leo. La primera, ¿conoces el lenguaje de señas, por ejemplo, algún lenguaje de señas internacional? No.
No. Porque sería muy productivo para mí porque hay un cuadro, un número, al final de un espectáculo que tengo que se llama Born This Way, donde utilizo lenguaje de señas, es decir, cierro el espectáculo con lenguaje de señas, pero es el lenguaje de señas cubano y entonces es decir, ahora me percato que quizás los clientes no lleguen a entender realmente el mensaje que quiero llevarles con este lenguaje de señas, ¿no? Y la segunda pregunta, en caso de que estén dos personas, es decir, que no oigan, que no escuchen, en un espacio oscuro, ¿cómo lograrían ellos la comunicación? La comunicación es difícil. ¿Por qué? Porque siempre, bueno, la lengua de señas es eminentemente visogestual. O sea, las personas sordas reciben, comprenden mediante las señas y para eso tienen que observar. Si están en un lugar oscuro, eso es... Se trunca la comunicación. Es difícil que exista comunicación porque no logran observar, no logran comunicarse. Claro, entonces lo dejamos a la imaginación, ¿no? De cómo pueden resolver. Se utilizarán otros recursos Sí, entonces vamos. ahí, Leo. Yumil, sí me llama la atención porque a veces cuando conversamos le decimos a alguien, estás usando mal el español, esa palabra no está establecida. Hay normas también en el lenguaje de señas. ¿Podemos decirle a una persona que no está usando este lenguaje correctamente? Las personas sordas emplean, hay un registro en la lengua de señas, se aprueban oficialmente las señas. ¿Qué sucede? Que hay personas que personas que asisten a escuelas especiales, que la formación es en escuelas especiales, tienen la lengua de señas un poco más desarrollada, tienen una lengua de señas oficial, o sea, la que se usa. Hay personas que por la edad, por toda la historia que ha recorrido la comunidad sorda, la misma lengua de señas como tal, no lograron ir a escuelas especiales porque no le existían en ese momento y entonces usaban códigos más bien familiares. Cuando no iban a la escuela tenían un código familiar que solamente lo creaba la misma persona sorda para poder comunicarse con sus familiares y sus familiares con ellos. ¿Qué sucede? Que a veces cuando encontramos a estas personas nos resulta un poco difícil comunicarnos porque tienen un código familiar que no es el que por lo general todos empleamos. En el caso mío, como intérprete de lengua de señas, yo no puedo juzgar a la persona, decirle, no, esta seña no es así, debes hacerla así. No, yo tengo que respetar ese código. Se respeta ese código. Yo como intérprete, entonces mi función sería conocer ese código para cuando yo necesite comunicarme con esa persona, pues que fluya la comunicación como debe ser. Hay que buscar otros mecanismos. El tema está interesante, nos quedan muchas aristas todavía por tratar, pero antes les voy a proponer hacer una pausa para disfrutar de un material y en solo minutos estamos de vuelta. La gran guía del lenguaje no verbal de la doctora Teresa Baró te proporciona algunos tips para aplicar e interpretar el lenguaje extraverbal en diferentes ámbitos de la vida. Estos son algunos de los significados que allí podrás encontrar. La cabeza ladeada es un movimiento característico de seducción femenina. La mirada oblicua significa gesto de seducción femenina que transmite dulzura e inocencia. Los brazos en forma de jarra, ceño fruncido y mirada fija denotan un enfado. Los pies juntos y las manos entrelazadas denotan timidez. Muchos son los significados que podemos aprender a nuestro favor del lenguaje no verbal. Y conocerlos siempre nos pondrá en ventaja, sobre todo si tenemos en cuenta que más del 90% de nuestra comunicación la establecemos a través de este lenguaje. Ojalá ustedes en casa estén reflexionando también en torno a este tema y se movía el diálogo en el set en el momento de la pausa sobre el lenguaje internacional que es en los medios de comunicación, nos decía el coordinador, también las señales de tránsito que son símbolos convencionales en la sociedad. Pero en el caso de la danza podemos ir a un teatro, disfrutar de un espectáculo, decías ahorita Leo, en Cuba, en Europa, en cualquier continente porque hay códigos que son comunes. ¿Cuáles son estos códigos fundamentales? Principalmente yo utilizo en la categoría de danza de las imágenes y la mimética, que incluye el gesto, la personificación, la creación de la atmósfera en estado de tensiones y distensiones en espacio y tiempo. Es decir, muchas veces en la danza o en el teatro podemos utilizar un gesto que normalmente o típicamente se utiliza para transmitir algo y lo podemos revertir a un interés artístico, como mencionaba antes, del coreógrafo o de la dirección del espectáculo que se asuma.
Y cuando hablamos de este tipo de espectáculos que son en grandes teatros, por ejemplo, que hay públicos muy heterogéneos, hay que lograr, me imagino, entonces un balance entre otros elementos también, además del cuerpo, está la música, el vestuario. ¿Qué otras cosas influyen o complementan este lenguaje extraverbal? Uno propone el producto, uno defiende su concepto o su discurso dancístico y el público puede o no entenderlo dependiendo de varios factores inciden en esto, ¿no? Mayormente uno como director o como coreógrafo siempre intenta que el mensaje que llegue a todos y se esfuerza, es decir, por descodificar los códigos para que todo sea más legible. Pero, es decir, no siempre, es decir, no obligatoriamente o no necesariamente todas las personas van a entender lo que uno quiere expresar. Quiero decir que la gestualidad está condicionada por la cultura y por la propia personalidad del sujeto. Y que a pesar de que esta gestualidad es diferente en cada persona y que puede expresar una idea diferente, aunque un propio gesto pueda tener diferentes significados, existen emblemas universales de los que ustedes estaban hablando. Por ejemplo, indicar el dedo índice, así indica una amenaza o una muerte. Un simple saludo de brazos muestra una muestra de cortesía, de respeto, o simplemente un beso en la mejilla sin tener que hablar es una muestra de cariño, de respeto. Ni decir de las sonrisas, que esas sí traen aparejado muchísimas interpretaciones y muchísimos significados. Dentro de las expresiones faciales, una de las más comunes es la sonrisa, pero cada una de ellas tiene su significado y revela, por lo general, lo que las personas sienten en su interior. ¿Eres capaz de identificar la verdad detrás de una sonrisa? Inténtalo mientras te mostramos algunas. La sonrisa sincera. Dura más cuando los sentimientos positivos son intensos, se elevan las mejillas y salen patas de gallina, las cejas se arquean y se modifica el entrecejo. La sonrisa amortiguada, que es el sentimiento positivo, aunque se disimula la intensidad porque se aprietan los labios. La sonrisa falsa, donde su fin es engañar y transmitir un sentimiento contrario al que se siente. También tenemos la sonrisa burlona, donde los labios se elevan en una curva muy pronunciada, pero por lo general las que más solemos identificar son las de desprecio, las temerosas o las tristes. Según los especialistas, otro elemento que ayuda a identificarlas es la expresión de los ojos, pues reflejan al unísono estos mensajes. Pero cuando hablábamos de los públicos heterogéneos, del caso de la danza, pues también hay que referirse a la formación del gusto estético, sobre todo también en nuestros jóvenes. Es que a veces salimos de un espectáculo, de un teatro, y decimos, no entendí nada, o escuchamos jóvenes que dicen, no entendí nada. Es responsabilidad de los artistas quienes se encargan en nuestra sociedad de formar este gusto estético para que se cree una cultura de apreciación del lenguaje extraverbal. El caso de la danza es elitismo, el arte es elitista y entonces van desde el hogar, desde que, por ejemplo, los padres estén viendo la danza eterna y los niños son pequeños y estén viendo la danza eterna y se vayan familiarizando con estos códigos artísticos y entonces depende mucho de la formación del individuo para tener luego más facilidad o más posibilidades de entender lo que uno, es decir, el mensaje que uno quiera llevarles. Yo también considero que la educación y el interés hacia la danza que tenga el propio sujeto. Sí, depende también de los gustos específicos de cada persona. En el caso de ustedes, se han acercado, han estudiado el fenómeno del lenguaje extraverbal asociado también a sus profesiones. Pero más allá de eso, ¿consideran que la sociedad tiene entre sus misiones fomentar esta cultura? Cotidianamente se ve la necesidad de usar otros recursos que ayuden a la comunicación. Sí, pero es muy importante también y fomentar, es decir, el lenguaje no verbal o extraverbal positivo, porque hay muchas, como mismo en el lenguaje, es decir, verbal, existen, es decir, palabras mal dichas o palabras obscenas, en el lenguaje extraverbal también existe. Y sí es válido resaltar que se está utilizando o se ve un incremento de la utilización del lenguaje extraverbal hacia lo negativo o hacia lo vulgar,
que de un lenguaje más limpio, más claro, más legible es decir, más educativo, más respetuoso, exactamente. Y yo pienso que la sociedad está exigiendo cada vez un ser humano mejor, ¿verdad? Con mejor calidad humana, que puede ser desde todos los contextos, desde el familiar, desde el educativo, desde desde lo social. Si abogamos porque nuestros jóvenes sean cultos, estén mejor preparados, pues también alejarnos de estas posturas vulgares, de estos gestos que no son los más acertados. Eso es lo que pensamos en el set de diálogo de nuestro programa. Les voy a proponer entonces conocer otras opiniones relacionadas con el tema de hoy. ¿De qué forma las personas nos comunicamos? Bueno, puede ser por Instagram, Facebook, no sé, en correo. Móvil, el teléfono fijo, correo. La comunicación telefónica, por la vía que es por las cartas y eso. La vía telefónica, la de cartas, la de postales. La comunicación verbal, a través de las señas. Podemos comunicarnos a través de los lenguajes para las personas sordomudas, aquellas personas que no. Existe la comunicación verbal, que es por el habla. En lo personal yo lo uso para saber, por ejemplo, si una persona está nerviosa, si una persona está diciendo mentiras y cosas así. La mirada es lo que determina. ¿Por qué? Porque, no sé, comienzan las miradas, la vista fija, intenta pasarte por el lado varias veces, ya, sin decir una palabra, no es necesario decir una palabra. Hay unos cuantos movimientos que te indican si la persona está haciendo mentira, por ejemplo, si se rasca la oreja, si mira así para arriba, si no te mira directo a los ojos y cosas así. En la época de antes, las mujeres utilizaban sus abanicos para taparse sus rostros y cuando le interesaba a algún hombre, o sea, le daban una seña por arriba del abanico o lo miraban con una mirada un poco inquietante. A veces cuando uno se molesta, cuando uno tiene genio, como que lo expresa, sin hablarlo uno lo expresa. Ese momento en que tú, no sé, te molestas con alguien, no hay necesidad de que tú lo expreses y ya tu cara ya lo está expresando. Hola, somos Nube Roja. Le queremos mandar un gran saludo a todos los jóvenes seguidores de este gran programa Punto de Giro. Los invitamos a que sigan nuestra música. Pueden hallarnos en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Nube Roja con Punto de Giro. Aquí está. Punto de Giro se ha acercado hoy al fenómeno de la comunicación extraverbal y lo cierto es que este lenguaje puede aportarnos, puede servirnos si lo usamos con intencionalidad para lograr determinados objetivos. Pero un elemento fundamental en relación con este tema es precisamente el relacionado con la psicología visual. ¿Cuáles son las mímicas, las posturas fundamentales? ¿Qué diferencia hay entre una mímica y una postura? Coméntanos sobre eso. Bueno, mira, el lenguaje extraverbal, como había comentado anteriormente, se expresa a través de la mímica facial. ¿Qué es la mímica facial? Son todos los movimientos que se hacen en el rostro, en las facies. Pueden ser con las cejas, con los párpados, con la boca. Las posturas son la columna, la adopción que adopta el cuerpo y la gestualidad se utiliza a través de las manos, de los brazos y de las piernas. ¿Algunos ejemplos, por favor? Sí, cómo no. Mira, esto es un gesto, significa unión, encuentro. Otro, significa autoritarismo. Un puño cerrado significa lucha o determinación. Me decías que este era de unión, encuentro. Unión, pero también yo le veo un concepto un poco religioso, porque es decir, muchas veces decimos, ay Dios mío, pero ¿qué estará pasando? ¿Qué habrá pasado? O se fue la luz, o no ha llegado el pollo a la tienda. Entonces, es decir, lo utilizamos, en diferentes conceptos y es un mismo gesto también, ¿no? Sí. También hacía referencia a la posición del torso cuando nos echamos hacia adelante, sí. Por favor. Fueron 4 posturas que destacó un psicólogo norteamericano, William James, que enfatizó que esta postura de inclinar el tronco hacia adelante es una postura de aproximación, de interés. Otra postura es echar el tronco hacia atrás, ¿verdad? Es una postura de alejamiento, de evitación. Otra postura es de contratación. Es cuando una persona, sabemos que está deprimida, es cuando una persona está deprimida, que tiene el tronco encorvado, pecho hundido, ¿verdad? Cabeza inclinada hacia adelante. Otra postura es de presunción, orgullo, cuando vemos a los jóvenes que van por ahí, que hacen ejercicio, ¿verdad? Hombros levantados, cabeza erguida, tronco erecto, cabeza hacia atrás. Y en la danza también lo utilizamos.
Es decir, cuando el centro de personalidad, que es que le llamamos, es decir, se encuentra en contracción, damos la sensación de que estamos tristes, de que nos pasa algo. Es decir, y cuando lo exponemos, transmitimos más seguridad, valentía, es decir, alegría, varias cosas por esa línea. También creo que lo decíamos en el inicio del programa, están las sonrisas, cuando los labios no se abren, sencillamente reflejamos una pequeña línea, podemos incluso tratar de esconder los verdaderos sentimientos. Los ojos, por supuesto, las manos son fundamentales en esto. Ya casi estamos en los minutos finales de nuestro espacio, pero me gustaría, antes de despedirlo, proponerles una situación imaginaria que es común ya en nuestro espacio. Si estuvieran lejos o tuvieran que despedirse de un familiar, de un amigo, y les exigen que hagan esto a través de un gesto, ¿cuál utilizarían? ¿Por qué? Repito, es una situación hipotética. Si me permiten comenzar, utilizaría un abrazo. Para mí es uno de los gestos más comunicativos, donde más energía se transmite y donde pudiera decirle a esa persona, quizás sin hablarle, mis sentimientos o comunicárselos como tal. Yo usaría esta seña, esta expresión, que significa amor, respeto y cariño. Pues para mí utilizaría un beso en la mejilla, sin tener nada que decir. Muchísimas gracias por haber llegado hasta nuestro set. Las puertas estarán abiertas siempre que deseen volver. Yo creo que es un tema interesante y que preocupa y ocupa a muchos jóvenes. Yo me voy a despedir, como lo hizo Dover, con un beso, con la invitación también a que ustedes regresen la próxima semana aquí, donde siempre habrá cabida para sus puntos de vista, porque creemos sencillamente que al hablar de juventudes los temas pueden asumir múltiples giros. Nos vemos.